Shalom, shalom, estimada audiencia de la Iglesia UNBJ. Estamos en este servicio online, en línea, en internet para todos ustedes alrededor del mundo. Bienvenidos a los nuevos y nuevas suscriptoras que llegan a nuestros canales. Las iniciales UNBJ significa una nueva vida Jesucristo. Y vamos a dar inicio con una poderosa alabanza y luego viene la prédica de la palabra de Dios. Así que prepárense allí su cafecito, su aromática, lo que más les guste tomar, y preparen también su voz para entrar en la alabanza y en la adoración. Gracias a todos los que han apoyado, colaborado en nuestro ministerio y orado también por nosotros. Así que bueno, esta es la nueva visión que tenemos, UNBJ Online Church, que significa Iglesia Online de la palabra profética. Iniciamos con la palabra de Dios, el ministerio de la alabanza, el ministerio de la adoración. Bueno, gloria al Padre Celestial que nos permite nuevamente estar aquí con todos ustedes conectados en estas plataformas virtuales, UNBJ Church Online. Así que bueno, vamos a darle entonces inicio a la prédica, a lo que nos corresponde hoy. El segundo mandamiento, estamos haciendo un estudio serie de los 10 mandamientos. Este es el segundo que hoy vamos a estudiar y vamos a iniciar con la oración para que sea el Espíritu Santo dándome muchísima palabra, glorificándose y ministrando a todos ustedes. Ustedes saben que este ministerio no se mueve sino con la presencia del Espíritu Santo, y entonces por eso estamos hoy aquí, para ministrarles a ustedes. Voy a colocar acá un fondito instrumental y vamos a dar inicio. Entonces vamos a 8 porque creo que está altico, y vamos entonces a darle inicio a la palabra de Dios. Qué maravilloso es este tiempo. Estoy muy feliz porque la audiencia nueva que nos acompañan han llegado desde todas partes del mundo. Se han añadido a nuestros canales por medio de las plataformas que tenemos y las nuevas que vamos a crear para todos ustedes, así que muy pendientes. Vamos a orar. Padre eterno, te doy gracias en esta hora por este tiempo de alabanza, de adoración. Gracias por la alabanza del lugar santísimo. Gracias porque me tienes con vida, con salud. Gracias por mis hijos, por mi familia. Las presento delante de ti, a toda la audiencia, a los equipos de grabación. Gracias por todos los canales, gracias por las donaciones, las ofrendas, gracias por todas las bendiciones que nos has dado y todas las que vendrán en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Gracias, amado Padre Celestial, por este tiempo que vamos a compartir tu palabra. Dame sabiduría, ciencia, conocimiento, revelación, interpretación de tu palabra, inteligencia divina, prudencia, y que sea solamente tú hablando y no sea yo en mis propias fuerzas o en mi opinión. Te lo pido, Padre eterno. Ato todo hombre fuerte que se quiera levantar, ato toda fuerza del enemigo y la declaro sin poder. No puede actuar, no puede prevalecer, no puede operar en esta atmósfera, ni alrededor mío, ni dentro de mí, ni con las personas que van a escuchar este mensaje. Que todos estén atentos, despiertos, que seas tú ministrándoles desde lo más profundo del corazón. Te lo pido en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Amén. Muy bien, entonces vamos a dar inicio con el segundo mandamiento acerca de no usar en vano el nombre de Dios. Está ubicado en Éxodo 20:20. Vayamos allá, por favor, la palabra. Éxodo 20:20. Gracias al Padre eterno que nos permite estar en esta hora aquí. Pido la asistencia de luces, que me olvidé de colocar la otra luz. Gracias. La segunda luz, gracias. Listo. Muy bien, maravilloso. Dice entonces, ya habíamos hablado de no tengan otros dioses aparte de mí. Es el primero, ya está aquí. Yo les uno esta segunda parte con la primera, pero hay una carpeta que se llama Estudio Serie de los 10 mandamientos, así que los pueden tener todos para que lo compartan y para que ustedes también lo estudien. En el segundo lugar dice que en la palabra de Dios acá
no usen mi nombre, versículo 7, no usen mi nombre sin el respeto que se merece. Si lo hacen, los castigaré. Entonces, no usar el nombre del Eterno irrespetuosamente. Vamos a ver acerca de qué es usar el nombre de Dios en vano y qué consecuencias trae a nivel espiritual usar el nombre de Dios. Es decir, usar el nombre de Dios en vano. Me excusan acá porque las gafas me traen los pelitos hacia adelante. Entonces, bueno, estamos en un ambiente con gente, así que si escuchan ruiditos, perros y demás, ustedes saben que ya las atmósferas están llenas de esos espíritus que están metidos dentro de los perros, que son espíritus que se oponen y que son espíritus opositores sobre todo. Por eso es que los perros, ustedes los ven que ya están por todas partes, que ladran, que pelean, que se imponen, porque son espíritus a través de ellos que se están manifestando para quitarle la paz a las personas en las casas, en los centros comerciales. Hay una atmósfera muy pesada en todas partes porque los perros se han metido dentro de la atmósfera de los humanos y la gente no entiende que eso es espiritual y que tiene que ver con espíritus de oposición que están metidos dentro de los animales. Ustedes saben que el enemigo utiliza los seres creados por Dios, entre ellos están los perros y los gatos, y estos animales que han tomado el control como de la tierra. Los perros han tomado como el control de la tierra y de los seres humanos. ¿Por qué? Porque hay espíritus que ya están metidos dentro de esos animales y lo que hacen es de alguna manera agitar la atmósfera, crear un caos, irrumpir en el silencio y traer como una atmósfera como de ruidos, una atmósfera pesada, como una atmósfera de caos, porque cuando los perros ladra uno, ladra el otro, ladran muchos perros, es como un ambiente caótico. ¿Por qué? Porque esos animales se están manifestando espiritualmente, la atmósfera se está cargando de esos animales, las casas están muy cargadas con esa atmósfera de esos animales y la gente dirá que por qué tienen que sacar a los perritos de las casas, porque es que cuando Dios creó a los animales no los creó para que los metamos dentro de la casa. Esos seres deben estar libres o en campos o en fincas, en ambientes aireados, ambientes grandes, no metidos dentro de las casas, porque lo que están haciendo es creando una atmósfera de ruidos y una atmósfera de que se rompa la armonía y el silencio. Ellos cuando ladran rompen la atmósfera del silencio y la atmósfera de la tranquilidad. Entonces cuando vemos un perro que ladra, ladra, ladra y se impone, es porque en ese animal está un espíritu demoníaco operando que se quiere imponer a través de ese animal. Como ustedes recuerdan, los demonios no tienen cuerpos, ellos utilizan cuerpos humanos para hablar, para actuar, para usar las manos, para usar los ojos, para usar los pies, para usar los órganos sexuales y demás, y también se meten en los animales que son una creación en un nivel más bajo. Están los perros, que ellos no hablan pero ladran, porque son animales que están en otra dimensión espiritual. Yo luego se las voy a explicar mejor, porque hay un estudio muy profundo de por qué la Biblia menciona a los perros, y los perros en la Biblia, el animal como tal, espiritualmente simboliza demonios. Entonces, para que ustedes lo tengan claro, hablé de este pedacito porque como estamos grabando en diferentes partes donde también están esos animales se activan. Fuerzas activan a los animales y los ponen a ladrar en diferentes momentos. Así que ustedes saben que estamos cambiando la historia de nuestra vida, como a través de la palabra de Dios. Bien, eso fue como un pequeño hay paréntesis, pero vamos al tema. Entonces, no usar en vano el nombre de Dios. ¿Qué significa no usar en vano el nombre de Dios? Es no tenerlo como si fuera cualquier cosa, como si fuera algo de risa, como si fuera algo de burla, como si fuera algo sin valor. Un momento, yo remojo acá. Aromática de uchuva, muy rica. Está caliente. Entonces, vamos a iniciar, vamos a hablar de varias cosas. Vamos a hablar de 5 puntos: juramentos, promesas, pactos, urgencias y burla y engaño.
vamos a hablar de estos 5 puntos en esta prédica, que es acerca de la explicación, el estudio de los 10 mandamientos. Este es el segundo, de no usar el nombre de Dios en vano. Entonces, arrancamos con no debemos burlarnos, no debemos reírnos de la obra del Espíritu Santo, porque la palabra de Dios dice que la persona que se atreva a burlarse del nombre de Dios, o sea, que una persona que se burle de la obra del Espíritu Santo, nunca tendrá perdón de Dios. Y mucha gente ya ha blasfemado. Blasfemar es hablar en contra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la esencia divina de Dios que está en nosotros. Entonces, cuando una persona se burla del Espíritu Santo, sean chistes, sean broma, sean palabras, la Biblia dice que es un pecado que no tendrá perdón. Entonces, nos tenemos que examinar si de pronto alguno de ustedes que me escucha han blasfemado o se han burlado en algún momento del nombre de Dios. Vamos a mirar acá y ahí está, perfecto. Bueno, entonces dice que en primer lugar no tomar el nombre de Dios en vano o en vanidad. Por ejemplo, tomar el nombre de Dios para decir cualquier cosa. Usar, por ejemplo, cosas como, ay, Dios mío, ay, Diosito, oh my God, oh my gosh, que sobre todo en Estados Unidos hablan mucho de esa expresión, oh my God, y lo tienen inclusive en un programa de farándula, tienen el nombre de Dios como para hacer una expresión de exclamación, como oh my God, que significa oh mi Dios, y otras expresiones, oh my gosh, pero son falsos, digamos, falsas formas de usar el nombre de Dios. Son vanidad. ¿Qué es una vanidad? Lo haces por orgullo, lo haces por broma, lo haces porque no tienes más repertorio, y Dios dice que no usaremos el nombre de Él en vano. No lo usaremos, no tomaremos el nombre de Dios de una manera sin fruto, sin que tenga ningún tipo de poder o propósito al usar el nombre de Dios. Es decir, cuando una persona usa el nombre de Dios en vano, significa que lo usa porque no lo valora. Usa el nombre de Dios en vano, y ese nombre es santo, 3 veces santo, ustedes lo saben, y la palabra vano significa sin valor, no cumplir un propósito y un vacío. Cuando hablamos de no usar el nombre de Dios en vano, es no usar el nombre de Dios como si fuera una muletilla, como por ejemplo las muletillas de Colombia, que son Ave María pues, o cosas así como pues, y muletillas, ¿sí? Muletillas son como exclamaciones. El nombre de Dios no es para muletillas, ni exclamaciones, ni para chistes, ni para crear memes, ni para colocarlo de manera cualquiera, como cosas efímeras y como cosas vanidosas, sino que el nombre de Dios es santo. Hay una palabra también, Elohim, Rafa, Shaddai, está Yahweh, está también el nombre de Dios, ¿sí? Que mucha gente siempre lo llama Dios. Él tiene muchos nombres y cada nombre tiene un sentido espiritual, cada nombre tiene un significado espiritual, y es por eso que cuando nosotros hablamos del nombre santo del Creador, también se le dice el Eterno, también se le dice el Todopoderoso, también se le dice el Gran Yo Soy, también se le dice el 3 veces santo. A mí me gusta decirle Elohim, a mí me gusta llamarlo el Eterno, a mí me gusta llamarlo el Creador. A mí casi no me gusta utilizar mucho la palabra Dios, porque todo el mundo habla de Dios, pero hay muchos diosesillos y uno no sabe de cuál de todos ellos están hablando. Entonces siempre que nos dirijamos a el Eterno, hay que decirle el nombre que es el Eterno, el Padre Celestial, el Creador, Elohim, Jehová, Yahweh. Bueno, ya lo mencioné varias veces. Entonces vamos hoy a tener en cuenta esta parte del estudio bíblico que estamos haciendo, porque mucha gente ha tomado el nombre de Dios en vano y todavía
aun cuando escuches esta prédica, puede ser que tú mismo y tú misma estés utilizando el nombre de Dios en vano, del Eterno. Por ejemplo, que si una persona se cayó, entonces, ay Dios mío, no lo tienes que usar para nada que tenga que ver cosas vanas. Por ejemplo, una catástrofe, ay Dios mío, ese nombre es santo, hay que utilizarlo con el respeto. Por eso la palabra de Dios la acabamos de leer en Éxodo 27, que Él va a castigar a las personas que usen su nombre sin respeto. ¿Qué es el respeto? El respeto es que yo soy consciente de que esa persona tiene un valor y tiene una esencia y tiene una importancia. Entonces, por lo tanto, yo no puedo utilizar el nombre de Dios así nomás olímpicamente para decir cualquier cosa o tratarlo a Él como si fuera cualquier cosa mundana, sino que el nombre de Dios es de mucho respeto. Entonces, ya teniendo eso como base, lo vamos a usar de hoy en adelante bien. Y no tomar el nombre de Dios en vano, también para canciones, también para hacer, digamos, películas donde se invoque ese nombre que es santo. Por ejemplo, hay expresiones en los Estados Unidos que meten meten dos nombres, el de Dios y el del demonio. Entonces no se puede hacer, porque entonces dice la palabra de Dios que las tinieblas y la luz no tienen nada que ver, no son amigos, no tienen ninguna coherencia juntos. Entonces, por ejemplo, cuando hablan de Dios y a la vez meten al diablo, ustedes saben que en Estados Unidos hay unas expresiones que ellos sobre todo las dicen en las películas, esta expresión, no sé si la ven bien ahí, si la alcanzan a mirar bien ahí, y eso significa, entonces cuando dicen esa expresión, a lo que se refieren es usando el nombre de Dios y el de un demonio, o sea, son maldiciones. Entonces nosotros no podemos hacer ese tipo de usos en vano de la palabra de Dios, porque el Señor dice que las personas que usen su nombre sin el debido valor o respeto las va a castigar. Porque así como nosotros los padres no nos gusta que nuestros hijos nos maltraten el nombre, o que usen nuestro nombre en vano, o que se rían de nosotros o nos pongan apodos, o digamos que nos hagan chistes o memes o dibujos que nos burlen de alguna manera. Asimismo, el Eterno no le gusta que nosotros utilicemos su nombre, que es santo, para nada que tenga que ver con cosas vanidosas o vacías. Vamos entonces a el ejemplo de muy caliente. La aromática la voy a dejar aquí abierta porque o si no me va a quedar muy caliente. Bueno, vamos a ver que hay muchas personas que, por ejemplo, han hecho juramentos con el nombre de Dios y han dicho: yo juro en el nombre de Dios que yo no hice tal cosa, y esa persona sí hizo esa cosa, pero metió a Dios ahí, porque como no lo vemos, pensamos que no pasa nada si lo metemos en cualquier cosa para justificarnos, para salirnos del enredo, para salirnos del pecado a donde se haya metido la persona. Entonces utilizan el nombre de Dios y dicen, por ejemplo, una infidelidad. Entonces el hombre le llora a la mujer y le dice: le juro por el nombre de Dios que yo no lo hice, pero él cometió el pecado y él lo sabe dentro de su corazón, pero para no quedar en ridículo o no perder a esa pareja, le jura en el nombre más santo, que es el de Dios. Y en ese caso, esa persona está usando el nombre de Dios en vanidad, o sea, en vacío, y no le está dando respeto, porque lo está metiendo dentro de un pleito, dentro de un pecado que la persona sí cometió, pero que quiere usar el nombre de Dios, que es santo, como para que la persona que lo escucha diga: ay, pero si él dijo o ella dijo que en el nombre de Dios me juraba, es porque realmente no lo hizo. Es decir, esa persona está pecando porque está tomando el nombre de Dios en vano. Por ejemplo, un ladrón, lo cogen robando, pero él dice que no estaba robando, que por Diosito que él lo jura.
que lo jura por Dios que no es así. Y aún inclusive meten a los hijos, y meten a la mamá, y meten a la abuelita, dicen que se mueran mis hijos, que se muera mi mamá, que se muera mi abuelita, si estoy mintiendo. Juran en vano, es decir, poniendo las vidas de otras personas en riesgo de morir, porque ellos al pactar y al decir que juran en el nombre de esas personas. Yo quiero que Producciones me busque, por favor, la historia de Jefté cuando hizo una promesa y él dijo que la persona que saliera a la primera, en el primer momento que saliera, acá en Producciones que me la van a anotar, por favor, gracias. Gracias a nuestros nuevos suscriptores que están aquí con nosotros. Ha estado haciendo demasiado calor aquí en la ciudad de Medellín. Hemos estado súper rebosados de calor, pero bueno, aquí estamos. Gloria a mi Padre Celestial. Estos son los accesorios que yo diseño de mi marca Obra Primorosa Pati Ramos, accesorios bijutería. Acá está, las pulseras, bueno, una pequeña publicidad. Para cuando necesites algo, yo te lo puedo diseñar para novias, para quinceañeras, momentos especiales, cosas bellísimas. Bien, entonces dice acá, pero el versículo, ¿me lo das, por favor? El versículo lo necesito, gracias. Acá, a ver si tengo el versículo sobre Jefté. Vamos a ver esa historia, porque en esa historia está claramente vista ya de una manera clara cómo él se puso a prometer. Espérate acá un momento. Se puso a prometer una cosa que no podía cumplir, o que él ni se imaginaba en la dimensión que se estaba metiendo esa promesa. Y él comprometió su palabra y dijo que él ofrecía a la primera persona que saliera a recibirlo cuando él llegara. Entonces resulta que él tenía una hija joven, y cuando él llegó de la guerra, la primera persona que salió fue la hija. Entonces él, ¿qué tuvo que hacer? Entregar a la hija en sacrificio, porque él se comprometió de una manera rápida. No pensó en lo que iba, él quería salirse de un apuro, como mucha gente. Por eso les digo, cuando tienen una dificultad, entonces se quieren salir del apuro rápidamente. Y la historia está en Jueces capítulo 11. Jefté era un guerrero de Galaad. Ahí puedes leer Jueces capítulo 11. Ahí entonces nos dice claramente qué fue lo que pasó. Vayamos a Jueces. No lo tenía anotadito, pero bueno, metámoslo acá también. Padre Celestial, ministra la atmósfera, ministra los aires. Gracias por este tiempo. Jueces, sí. Vayamos a la palabra de Dios, que es hermosa. Yo amo la palabra de Dios porque la palabra de Dios me ha dado a mí un ancla para no caer. Jueces capítulo 11. Vamos allá. Miren. Jueces capítulo 11. Entonces mire lo que hizo acá. Es larguito, por eso no lo voy a leer pues todo. Pero comencemos desde el 29. Promesa de Jefté. Después de esto, el Espíritu de Dios actuó sobre Jefté y lo hizo recorrer los territorios de Galaad y Manasés, y volver después a Mizpa de Galaad. De allí Jefté fue al territorio de los amonitas, en donde le prometió a Dios: si me das la victoria sobre los amonitas, yo te ofreceré como sacrificio a la primera persona de mi familia que salga a recibirme. Estoy en versículo 31 de Jueces 11. ¿Y él qué hizo? Entonces, cuando él le hizo esa promesa a Dios, dijo: a la primera persona que salga de mi familia, te la ofrezco. Hagas en cuenta como un pacto, pues. Él hizo como un pacto. Entonces, cuando él regresó, la primera persona que salió a recibirlo fue la hija. Y él, como había prometido, de manera ligera, para poder él ganar una guerra, ofreció a su propia hija. Muchas veces uno hace eso. Le ofrece a la propia familia
digamos que cuando una persona se quiere salir de un enredo, dice, yo le prometo por mis hijos, que se mueran si estoy mintiendo, y resulta que la persona sí está mintiendo y pone a los hijos en peligro de muerte. ¿Por qué? Porque no hay respeto, ni por la autoridad máxima que es el Eterno, ni por los hijos que Dios nos ha dado. Los hijos no son moneda de cambio, los hijos no son moneda de intercambio. Yo no puedo intercambiar a mis hijos como si fueran una moneda, como si fueran un artículo. Son almas que Dios creó y yo las tengo que respetar. Pero mucha gente se ha hecho eso, ha prometido y ha jurado y ha dicho que en el nombre de Dios no lo hicieron, que se mueran los hijos, que se muera la mamá, que se muera hasta el perro, si está mintiendo, y resulta que la persona sí está mintiendo y está comprometiendo las vidas, y el nombre de Dios no está respetando ni a esas vidas ni al nombre de Dios. Así que por eso han pasado muchas cosas cuando nosotros pactamos con personas a cambio de ciertas dádivas, cuando pactamos con una persona a cambio de algún beneficio, cuando nosotros, como Judas, entregó al Señor Jesucristo por 30 monedas de plata por un beneficio de dinero. Hay mucha gente que ha entregado a su hogar por beneficio de dinero, hay gente que ha entregado a sus hijos por beneficio de dinero, porque todos mis amigos y hermanos de la comunidad cristiana Una Nueva Vida en Jesucristo, UNBJ Church Online, todo se trata del dinero. Todos los grandes problemas del ser humano es por el dinero, por el vil metal, por la ambición de tener y querer más. Por eso son los grandes problemas de la tierra. Entonces, Jefté ofreció a su hija. Él mismo la llevó a la muerte. Y la jovencita ni tenía la culpa de nada. Ella era inocente de todo, pero la irresponsabilidad fue de su papá. Así que mucho cuidado cuando nosotros nos ponemos a hacer pactos y a jurar y a quedar en compromiso con una persona o con más en alguna cosa. Por ejemplo, ustedes saben que existen los pactos de silencio, que es cuando dos personas o más personas están metidas en un tema delincuencial o están metidas en un tema, digamos, complicado, un tema donde ellos están haciendo algunas cosas ilícitas, pero ellos hacen pactos de que a nadie le van a decir nada, que ellos hasta que se mueran se van a quedar en silencio. Y mucha gente ha muerto por esos pactos de silencio. ¿Por qué? Porque entregan su alma. Cuando uno pacta, es como el matrimonio, cuando una persona se pone un anillo, que yo se los dije que el anillo simboliza sin fin, por eso es un círculo. Todo lo que es circular significa sin fin. Los planetas son circulares, la luna es circular, el sol es circular, los ojos, todo lo que nosotros vemos que es redondo significa sin fin. Inclusive el arco iris de Rainbow también es circular, porque significa un pacto sin fin. Entonces muchas personas han entregado a otros y muchos también por el pacto de silencio han hundido a otros que no tienen nada que ver. Yo no hago pactos de silencio con nadie. Si alguien me dice, le voy a contar esto, pero haga pacto de silencio. Cuando una pareja hace pacto de silencio, cuando personas hacen pacto de silencio porque cometieron un ilícito, porque crearon una empresa con dinero ilícito, pero dicen que no le van a contar a nadie nada y que nadie tiene que saber nada de lo que ellos hicieron. Se llama un pacto de silencio y la Biblia dice, no seas cómplice de los pecados de nadie. Entonces, cuando alguien te diga que haga pacto de silencio, esa persona te está comprometiendo tu alma, porque con un pacto de silencio uno no solamente se puede morir por el pacto de silencio. Hay mucha gente que se ha muerto llevándose secretos a la tumba, y esos secretos tenían que salir a la luz para hacer libre a los que estaban oprimidos por esos secretos. Me estuve viendo la serie se llama El caso Colmenares. Ustedes saben que eso fue muy sonado en la ciudad de Bogotá, donde un universitario fue asesinado por unas niñas. Y bueno, eso es una historia, está en Netflix, se llama El caso Colmenares. Y a mí siempre me ha impactado mucho ese caso, porque es un caso como que ha dado muchas vueltas y como que han tratado de taparlo para que nadie vea qué fue lo que realmente pasó.
lo lograron ya, como se llama, desmenuzar y sacar toda la luz, pero había mucha oposición para que salieran las verdades a la luz, porque había mucha plata de por medio. Entonces tapaban bocas, tapaban testimonios, tapaban testigos para que no dijeran lo que había pasado. Pero finalmente, como dice la Biblia, todo lo que está escondido saldrá a la luz pública, tarde o temprano, más temprano que tarde. Entonces me estuve viendo esa serie y me impactó, porque había mucha corrupción en medio, mucho dinero, de muchas familias de dinero que no querían que eso saliera a la luz para que no se afectaran los famosos apellidos del abolengo y el goodwill, que es el prestigio que la gente tanto cuida. Y finalmente, bueno, salió a la luz. Y normalmente cuando nosotros hacemos pacto de silencio, siempre alguno de los que está en silencio con el pacto va a hablar. Siempre va a hablar alguien. Y por eso se desentrañan unas cosas y uno resulta sabiendo unas verdades y unas cosas que estaban muy escondidas, pero que Dios usa bocas de personas, que Él les abre el entendimiento y les muestra que ese pacto de silencio se tiene que romper con hablar, para que la persona salga de la opresión. Porque cuando una persona guarda un secreto o es cómplice de algún delito y se queda callado, esa opresión no lo deja ni dormir, no lo deja vivir en paz. Es como un tormento. Cuando la persona confiesa, lo cuenta todo y habla, la persona misma se libera y libera a los que están oprimidos injustamente. Entonces yo hoy invito a las personas que saben cosas y están callados sin hablar, que hablen. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que nosotros no podemos ser cómplices del pecado de ninguna persona. Si prometes algo, cúmplelo. Si dices que sí, que sea sí. Y si dices que no, que sea no. Porque si tú vas más allá de eso, se llama pecado. Hay personas que le dicen a uno, yo te prometo que te voy a dar. Pasan los días, pasan los años y la persona no da lo que prometió. ¿Por qué? Porque finalmente en su corazón no quería dar. Yo siempre he dicho que cuando a uno le van a dar algo, se lo dan de una vez. Cuando a uno le caramelean y le caramelean y eso se llama cuando le rinden, cuando le están dando de a goticas de esperanza a uno para algo, es que no se lo quieren dar. En cualquier área, puede ser en un trabajo, puede ser en un ministerio, puede ser en una relación de pareja, puede ser en cualquier área que alguien a uno le prometa algo y se lo diga y no se lo dé, es que nunca se lo va a dar, porque realmente en su voluntad no está darle nada a uno. Yo se los he dicho que siempre que alguien le va a dar a uno algo, se lo da de inmediato. Entonces, veamos acá, les estoy buscando la cita bíblica de que tú sí seas sí, y que tú sí sea sí. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. En Santiago 5:12. Santiago 5:12. Nos acompañan unos niños a esta hora. Ustedes saben que estamos también ministrando a través del ministerio UNBJ Niños TV, el ministerio de mi hijo Ezequiel Isaías. Entonces vayamos a Santiago y leamos 5:12. A ver qué nos dice la palabra de Dios. Estoy muy feliz porque el Espíritu Santo este 2024 nos ha dado mucha unción. Nos ha dado mucha palabra de liberación. 5:12. Vayamos allá, por favor. 5:12. In James, chapter 5, verse 12. Ok. Entonces en Santiago, a ver, acá, sí, acá lo tengo. 5:12, dice, otros consejos. Sobre todo, queridos hermanos, no juren ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ninguna otra cosa. Cumplan más bien con su palabra. Cuando digan sí, que sea sí. Y cuando digan no, que sea no. No vaya a castigarlos Dios por no cumplir con su palabra. Es decir, cuando una persona
le promete algo a Dios, se lo tiene que cumplir. No es si le da la gana y si quiere. Lo tiene que cumplir porque ya dijo con su palabra. Es que las palabras tienen mucho poder. La gente no alcanza a dimensionar el poder de una palabra. Nosotros con una palabra podemos construir miles de cosas buenas y también destruir muchísimas cosas solo con la palabra. Porque en la palabra hay poder. Recuerde que Dios creó el mundo con la palabra. Y Él nos dio el poder a nosotros de la palabra. Por eso es que cuando nosotros tenemos palabra profética tenemos mucho poder. Porque a través de esa palabra se cumplen cosas. Cuando uno profetiza, yo soy profeta de mi propia vida. Porque es que la gente piensa que el profeta es el que adivina la suerte, que va a decirte que va a pasar en tu futuro. Eso se llama adivinación y eso es brujería. Yo no hago nada de esas cosas porque mi mundo ni mi ministerio tiene que ver con ese mundo de la oscuridad. Yo soy profeta de mi destino. Entonces cuando yo digo, por ejemplo, cuando yo digo, este año me va a ir súper bien, este año va a ser de victoria, yo estoy profetizando sobre mi propio destino futuro, lo que quiero que pase en mi vida. Entonces, volviendo acá, cuando nosotros le prometemos a Dios y le decimos, por ejemplo, el borracho dice que nunca va a volver a tomar. Él dice eso mientras está borracho. Cuando se le pasa la rasca, como se dice aquí en Colombia, vuelve a tomar y se le olvidó lo que le prometió a Dios. Por ejemplo, si una persona tiene adicción a la pornografía y sabe que ese es su pecado y que lo está hundiendo en el infierno, porque la persona que mira esas porquerías está infectado, su corazón y su mente está llena de nubes negras. O sea, el enemigo lo tiene bien entorpecido. Entonces, cuando la persona está en ese mundo de las tinieblas y le promete a Dios, Dios mío, yo te prometo que yo nunca más voy a volver a ver esas porquerías y demás. Y él dice eso en el momento, pero después lo vuelve a ver, porque no tiene el dominio propio de vencer. El que le da a uno el dominio y el poder de vencer es el Espíritu Santo. Una persona sin el Espíritu Santo no tiene poder. Una persona cree que tener poder es tener plata. O personas piensan que tener poder es gritar y estar enojados e imponerse ante los demás. Ese no es el poder, eso se llama un falso poder. El verdadero poder está en la palabra de Dios. Y Dios nos ha dado poder. Poder significa autoridad. No es autoritarismo ni abuso de autoridad como algunos la usan, que es imponiéndose a la fuerza. No, nosotros tenemos una autoridad en el Eterno. Yo tengo un nivel grande de autoridad en Dios y por eso es que yo tengo mucho cuidado al hablar, porque yo sé que tengo mucha autoridad en la palabra. Entonces, cuando nosotros decimos, bueno, Padre Santo, yo me voy a hacer un ayuno de 21 días y te lo voy a cumplir, no es que uno diga una cosa y al otro día diga que no, que ahorita es de 7 días. Después le dice que es de 3 días, como queriendo jugar con Dios como si Dios fuera un ser humano al que podemos burlar. Si le prometes algo a Dios, se lo tienes que cumplir. Si tú le dices a Dios que le vas a dar algo a alguien, se lo tienes que dar. Yo quiero hablarlo a manera testimonial este año. En el 23 yo hice, me liberé de muchas cosas que estaban como pendientes y este año también lo estoy haciendo. Entonces resulta que yo tenía unos libros de una persona que me los había prestado, unos libros cristianos, y por circunstancia nos dejamos de ver y yo me quedé con esos libros un tiempo. Y el Espíritu Santo me empezó a inquietar en el año pasado, en 2023, que yo los tenía que entregar porque esos libros no eran míos y yo estaba como en deuda con la persona, porque eso era de ella, no eran míos. Y resulta que comencé a buscar a la persona y fui y le entregué los libros. Y la persona, pues, yo le mandé los libros con otra persona que la conoce y le dije que por favor se los entregara porque eso no era mío. Y la persona que los recibió me dijo, eso es de admiración, porque mucha gente no hace eso. Mucha gente que hace se queda con las cosas y dice que no, que ya la persona no la volvió a ver y que ya perdieron el contacto. Pero no, uno no se puede hacer el loco, como se dice, el que no sabe. Uno no se puede hacer el loco con las cosas ajenas. Y el año pasado también
Resulta que estuvimos hospedados en un hotel en algún momento y dentro de nuestro equipaje se vino una toalla del hotel. Y cuando llegó esa toalla a nuestro equipaje, le dije a Ezequiel: mi amor, esto no es de nosotros, vamos a ir a entregar esto, porque otra persona dirá, bueno, una toalla más, pero Dios me puso, no, no es tuyo, lo entregas. Cuando fuimos al hotel a entregarlo, las niñas de la recepción se quedaron impresionadas. Dijo: wow, esto nunca había pasado en la historia de este hotel, nadie nunca había venido a devolver algo. Y me dijo: usted es admirable porque usted hace eso, usted es única, usted es la única persona que ha hecho eso. Y cosas por el estilo, de entregar todo lo que no sea mío, o que en algún momento quedó en préstamo y que queda la persona como que se robó, como que la ladrona que robó. Y realmente uno tiene que ser honesto. ¿Por qué? Porque esas cosas que uno se queda, que no son de uno, eso le hacen peso, eso le hacen estorbo a nosotros, nos hacen estorbo para que el Espíritu Santo fluya. Entonces es mejor ser honesto. Este año también voy a entregar otras cosas que no son mías, que me las han prestado, que las he tenido en préstamo, porque el Eterno lo que me ha puesto es que no tengo que tener ninguna etiqueta aquí que digan se robó, se quedó, cogió eso y se lo quedó. Bueno, como que queda uno con la etiqueta de ladrón, y sin serlo, porque realmente son cosas préstamos. Es que robar es otra cosa. Robar es uno llegar a un lugar, coger una cosa, salir escondido y ya, como hacen los ladrones. Pero un préstamo es cuando uno le dice a la persona: présteme eso, y lo usa por un tiempo, y ya luego, cuando, por ejemplo, Dios me ha puesto que yo tengo que entregar otras cosas este año que están en préstamo, porque la persona tal vez lo regaló o le dijo quédate con eso, pero el Espíritu Santo le pone a uno: entrégalo todo lo que no sea tuyo, porque después eso te va a hacer estorbo para el ministerio. Estoy hablando de cosas de préstamo, no son robos que digamos uno cogió concienzudamente, que lo cogió y se lo llevó, sino préstamos. Cuando uno le dice a una persona: me prestas esto, me prestas, por ejemplo, me prestas esta cámara, me prestas por favor estos audífonos, me prestas por favor este CD, préstamos. Todo lo que sea préstamos hay que devolverlo. ¿Por qué? Porque eso se llama ser íntegro. ¿Qué es ser íntegro? Es que nadie tenga que decir nada de nosotros. Entonces, volviendo al punto, porque tengo mucho en el plato, como se dice: si prometes algo, cúmplelo. Ya lo vimos en Santiago 5:12. Y vamos a que tú sí sea sí, que tú no sea no. Si dices no quiero ir a una parte, cúmplelo. Si dices voy a ir a una parte, ve a ese lugar. Si dices que vas a dar algo, dalo. Si tú dices no voy a hacer algo, no lo hagas, pero no te contradigas como la chimoltrufia, que un día dice una cosa y después dice la otra. En tercer lugar, pactos con las personas. Entonces, cuando pactamos con las personas, hay gente que pacta con las ánimas del purgatorio, que son espíritus demoníacos. Realmente, cuando la gente va al cementerio y le reza a las almas muertas, eso se llama hechicería, eso se llama santería y brujería. Todo ese mundo está junto de la oscuridad. Hay personas que le piden a las ánimas del purgatorio. ¿Qué es el purgatorio? El purgatorio no existe. En la Biblia no se habla de un purgatorio, en la Biblia se habla de un cielo y un infierno, no hay nada más. El purgatorio es como un invento del ser humano para tratar de decir que el alma muere en pecado y que se va a quedar en la mitad del cielo y del infierno, en un lugarcito, como haciendo un proceso a ver si se limpia y puede pasar al cielo. Eso no existe y no está en la Biblia. Entonces ellos le rezan a las almas de los muertos, que se llaman las ánimas del purgatorio. Esos son espíritus demoníacos. Entonces, por ejemplo, yo he escuchado padres, abuelos y bisabuelos que le rezaban a las ánimas del purgatorio y le ponían a la familia, a esas almas del purgatorio, y decían: cuida a mi familia. ¿Y a quién le estaban pidiendo? A los demonios que cuidaran a la familia, porque las ánimas, el muerto no puede ayudarte. Ningún muerto puede salir de donde está para ayudarte a ti. Los muertos quedan en un espacio de tiempo que no pueden hacer ya nada. Lo que vivieron en la tierra lo vivieron y ya no hay tiempo de que ellos hagan nada más en el mundo que se llama la segunda dimensión de la muerte. Cuando una persona muere pasa a una dimensión que se llama la dimensión sobrenatural invisible.
Así que si tú le rezas a algún muerto y dices que yo tengo una almita en el cielo que ora por mí, eso es mentiras. Es como yo decir que mi niña, yo perdí una bebé cuando tenía 5 meses de gestación, que yo se los he contado en otros testimonios más años atrás. Es como si yo dijera que ella me está esperando en el cielo y que está rezando y está intercediendo por mí, como hace la gente que piensa que la Virgen María, la Madre de Jesús físicamente, está allá en el cielo como una intercesora por nosotros. Ella fue salva, ella tiene un lugar importante en el cielo, pero ya no puede interceder por nadie, porque ella también fue una persona que Dios usó. Entonces el único que puede interceder por nosotros ante Dios y el ser humano es Jesucristo, nadie más. Que su nombre real es Yeshua HaMashiach. Así que cuando tú dices que pactas con una persona, ponerse un anillo de bodas, hay que hacerlo con propósito. Eso no es solamente por decorar el dedo y para que uno se vea muy bonito. Porque cuando una persona se pone un anillo, ya le pertenece a otra persona. Ya esa persona está comprometida, está, como se dice, vetada para otras mujeres o para otros hombres. El anillo significa que es propiedad de alguien más. Por eso es que en los anillos de bodas, él lleva el nombre de ella y ella lleva el nombre de él en los anillos. Y significa que los dos ya salieron del mercado de los solteros y ya pertenecen a una familia, un hombre, una mujer que ya están comprometidos en lazo matrimonial. 3 dobleces: Padre, Hijo, Espíritu Santo, el hombre, la mujer y el Espíritu Santo. Entonces, cuando las personas pactan, silencio, que no le van a contar a nadie nada de lo que pasó. Vuelvo al caso de Colmenares. Ellos habían, esos universitarios que se les dice pupis, o sea, de familias ricas, eran varios y habían quedado en que no iban a hablar nada. Y tenían hundida a una familia con ese silencio. ¿Por qué? Porque habían quedado de que no iban a hablar, porque ninguno se quería hundir en lo que habían visto y participado. Entonces, pactos que son muy peligrosos. Por ejemplo, cuando un hombre pacta con una mujer, que son amantes, y ellos dos dicen, esto lo hacemos, pero nadie, prométame, hagamos un pacto de silencio de que usted nunca va a contar nada de lo que pasó conmigo, ni yo con usted nunca hablará de mí, ni yo nunca nada de usted. Pacto de silencio. Y el alma queda enlazada, queda unida a la otra persona por el pacto de silencio. Y hasta que la persona no renuncie a ese pacto de silencio, no es libre de la otra persona. Por eso es que hay personas que no se pueden desatar de alguien y dicen, pero ¿qué me pasa? ¿Por qué no me puedo libertar de esa persona? Porque siempre está en mi mente o a mi alrededor, o me influye, o me escribe, o porque no la olvido. Porque hiciste pactos de silencio, confidenciales, secretos. Hiciste negocios ilícitos con esa persona y hicieron un pacto de silencio de que nadie lo iba a saber cómo lo hicieron, cómo vaciaron las cuentas, cómo obtuvieron el dinero. Todo eso se llaman pactos de silencio y eso es pacto con tu alma. Hazte de cuenta como si hicieras un pacto con el diablo, como si le entregaras parte de tu alma al enemigo. Por eso nosotros solamente hacemos un pacto con Dios. Hay una canción que se llama Pacto con Dios. Se las dejo aquí abajito, la canta Rabito. Rabito, Pacto con Dios. Pues realmente es una canción de matrimonio, pero muy linda. Pero el pacto se hace solo con el Eterno. Cuando Jesucristo entra en nuestra vida, en nuestro corazón, como nuestro único Señor y Salvador, nosotros hacemos un pacto con Él. Nos entregamos de corazón a Él. Él ya es nuestro y nosotros somos de Él. Siempre hemos sido del Eterno. Nosotros le pertenecemos, pero cuando hacemos un pacto significa que yo me entrego a Él voluntariamente, no es obligatoriamente, como la gente nos quiere obligar a entrar a la vida cristiana. La vida cristiana no es obligada, yo no obligo a nadie a que crea. Todas estas prédicas son libres. Yo soy muy directa porque Dios me ha dado este ministerio con mucha autoridad. De un tiempo para acá el Señor me ha dado una palabra muy directa y muy ungida, con mucha autoridad y poder, pero yo no obligo a nadie que tiene que hacer lo que yo diga, si tú quieres, porque lo que yo predico es la palabra de Dios. Así que bueno, el pacto es con Yeshua HaMashiach,
que en hebreo significa Jesucristo el Salvador. Nadie más debe hacer parte de nuestra vida como pacto. Es decir, aparte del Señor Jesucristo está la pareja, que uno hace un pacto en el altar y dice unas cosas que tiene que cumplir porque se comprometió. Esos son los pactos que nosotros hacemos. Pactos de santidad en la parte sexual, pactos si una persona, digamos, quiere que Dios la use más, la persona se compromete con Dios de dejar todo pecado. ¿Qué es pecado? Desobediencia. Todo lo que me ensucie es pecado. Entonces, hay personas que también, por urgencia, digamos, cuando alguien se va a morir de la familia, entonces pactan. Ay, yo te prometo que me vuelvo cristiano si tú salvas a mi mamá. Ay, no, yo te prometo que si mi pariente se sana, entonces yo voy a ir a la iglesia cristiana. Pactos, promesas, por urgencias, por cosas que, como los bomberos, apágueme este fuego y entonces gracias. Algo así, como personas que usan a Dios, que hágame este milagro y yo me entrego a usted. Que si usted por eso es que existen las famosas procesiones hacia Buga. Hay un lugar en Buga, en Valle, el señor de Buga, y la gente sube allá y le lleva velas, flores y de todo, y le hacen promesas, y cuando dice que Dios se las cumple, vuelven a Buga a darle gracias a las imágenes que le hicieron el milagro. Es un enredo espiritual. Realmente el único que puede hacer milagros es el Eterno. Pero recuerdo bien a todos los que no saben que el diablo, como arrancó un poquito de poder, él también hace unos falsos milagros. Pero esos falsos milagros no duran mucho. Por ejemplo, una persona me decía, no, pero es que Dios me usa con mucha unción, con mucho poder, pero la persona en pecado. Pero decía que es que Dios la estaba todavía respaldando y que usando, y que la gente se caía, y que cuando oraba y demás. Recuerde que el diablo también puede hacer eso, para poder seguir engañando a la persona que está en el pecado, hacerle creer que puede seguir en el pecado, pero que Dios la sigue respaldando. No es verdad. Y esas personas que aparentemente se sanan y se libertan, vuelven a estar después más endemoniadas que la primera vez que las liberaron. Recuerden la historia del endemoniado de Gadara. Él estaba con él tenía una legión, son 2000 demonios. Él tenía como 6000 demonios. ¿Y de dónde los obtuvo? De muchas prácticas, de muchas invocaciones, de muchas cosas que él leyó, que él practicó, de los padres que tal vez practicaron la brujería. Él no se quedó endemoniado así nomás de la nada. Eso tuvo que haber sido porque él movió mucho el mundo espiritual con la brujería, con la hechicería, con la magia, con el control mental, con la nueva era, con la adivinación, con consultar a los muertos, que es espiritismo, muchas cosas como para que él estuviera endemoniado. También María Magdalena. Pido a producciones que me colaboren un poquito acá con el instrumental, gracias. Es como María Magdalena. ¿Ella de dónde sacó todos esos demonios? De las prácticas, de muchas cosas. Porque la gente pensaría que es que ella solamente estaba en la prostitución del cuerpo. Porque acuérdese que hay muchos tipos de prostitución, no solamente la sexual, sino muchas. La espiritual, la mental, la física. Hay muchos tipos de pecado de prostitución. Acuérdese que la Biblia habla de la prostitución espiritual del pueblo de Israel, que ellos cambiaban a Dios por cualquier imagen, cualquier muñeco, cualquier otra cosa. Eso también se llama prostitución. Entonces, ¿ella de dónde sacó todos esos demonios sexuales? Los hombres con los que ella sostenía las relaciones sexuales le transferían a ella los demonios de ellos a ella. Por eso es que una prostituta está llena de demonios. ¿Por qué? Porque con cada hombre que ella está, los demonios que él tiene se los transfiere a ella por la parte sexual, y ella le transfiere a él todos los demonios de ellos, que son muchísimos, por la parte sexual. Eso se llama transferencia de espíritus. Por eso nosotros no nos debemos dar besos con cualquier persona. Yo creo que el beso se le da al esposo, a la persona que Dios te entrega en un altar, te la regala a él.
esa persona se merece tu beso, tu abrazo, tu cuerpo, pero nadie más. ¿Por qué? Porque es que hay transferencia. Se mete, hágase cuenta como les he hablado del 8, que empiezan a fluir cosas de él hacia ella y de ella hacia él. Se llama transferencia. Entonces, no debemos hacer pactos con personas de silencio, de compinchería, de complicidad. Hay gente que ve cosas y dice, hágase de cuenta que usted no vio nada. Vea lo que usted vea, que se están metiendo a una casa ajena, una persona que se mete a la casa cuando los dueños se van o las personas que viven ahí se van y se mete otra persona siempre. ¿Y cómo se mete? Tiene una llave copia. ¿Y por qué se mete? Porque se siente con autoridad de estar en esa casa. Y esa persona invade ese territorio hasta que la policía lo agarra. ¿Por qué? Porque ustedes saben que las personas se mueven en un pecado y creen que van a ser inmunes y que van a seguir en eso siempre. Hasta que, como se dice, a cada puerquito le llega su Navidad. A cada persona le llega su tiempo de pagar las deudas que tiene. Y si una persona está cometiendo un ilícito, le va a llegar su momento de pagar ante las autoridades y la justicia lo que está haciendo. Entonces, digamos que cuando una persona está haciendo algo que no debe hacer, la persona se siente como en su zona de confort, como quien dice, tengo autoridad de hacer esto, pero hasta que Dios quiera. Porque recuerden que Dios es el que permite las cosas. Y muchas veces pasan cosas y la gente las ve y se queda callada. Se llama pactos de silencio. Ellos son cómplices del mismo delincuente que está actuando. Por ejemplo, si yo sé que le están haciendo daño a un niño y el niño grita, el niño llora, el niño se queja, el niño todo el día llora, grita, algo le están haciendo en esa casa. Lo están maltratando psicológicamente, lo están dejando aguantar hambre, lo están intimidando, lo están metiendo miedo, le están haciendo daño a su cuerpo, algo. Porque el niño no va a llorar todo el día por una cosa insignificante. Si el niño está constantemente agitado es por algo. Y si yo sé eso y no hago nada para defender a ese niño, o los vecinos no hacen nada para defender a un niño que todos los días está en la misma conducta, esas personas que escuchan y ven que hay un niño que está sufriendo y no hacen nada son cómplices del sufrimiento de ese niño. No seas cómplice de los pecados de nadie. ¿Por qué? Porque Dios a cada uno nos va a llamar y nos va a pedir cuentas de qué fue lo que estuvimos haciendo aquí en la tierra. Entonces, para ir cerrando, hay gente que le promete a Dios, yo te prometo que si tú me das, yo te prometo que si tú me haces, yo te prometo que si salgo de esta situación difícil, te prometo que volveré a la iglesia, te prometo que todos los días estaré orando a las 5 de la mañana, te prometo que yo voy a ir de rodillas hasta Buga y que me voy a lacerar acá con los látigos, como gente hace. Por eso se llaman rituales. Hay un lugar aquí en Medellín que se llama María Auxiliadora, está por una vía muy importante que se llama entre Envigado y Sabaneta, y es una gruta, y ahí está una imagen una imagen de yeso, que le dicen la María Auxiliadora, que ella dice que hace milagros a la gente, y toda esa gente con carros, con motos, gente de mucha plata, va y se le arrodilla allá, le llevan flores, le llevan vino, le llevan comida, le llevan agua, rituales. Y lo hacen ¿por qué? Porque tienen una urgencia espiritual, que no se la presentan al Eterno, que es todopoderoso y Él conoce todo de ti, todas tus necesidades. Ellos no le presentan esa necesidad al Eterno. Se van, eso se llaman vías alternas. Es como cuando uno coge un desvío que sea más rápido para llegar. Eso se llama desviaciones espirituales. Entonces ellos van y hacen esas desviaciones espirituales y creen que esos santos y esas imágenes y esos yesos le van a hacer cumplimiento a esas promesas, y están engañados. Porque recuerden, Dios es misericordioso y Él escucha las oraciones, y Él por su misericordia le responde a la gente, porque Él ama su humanidad. Es que nosotros somos humanidad de Dios, no es que Él nos dejó abandonados por allá, nos dejó, como se dice, a la vera del camino, a ver que nos coma un león, sino que Él está pendiente de sus hijos, nosotros sus hijos, inclusive los que no son sus hijos, dice la palabra de Dios. O sea, ¿quién es un hijo de Dios? El que recibió a Jesucristo en su corazón como su único Rey, dueño y Señor.
Cuando nosotros le hemos entregado a Él nuestra vida, Él está muy pendiente de nosotros como un padre de sus hijos. Pero también cuando una persona no es creyente, por ser creación de Dios, Dios también de alguna manera la cuida, aunque está de lejos por el pecado de esa persona. Entonces, cuando nosotros utilizamos el nombre de Dios en vano, es cuando le prometemos cosas porque necesitamos que nos responda o que nos haga un milagro. Entonces lo queremos utilizar, entre comillas, como quien dice, como el cajero. Yo voy, saco plata porque la necesito, pero cuando no necesite plata no voy donde está el cajero. Así somos con Dios. Lo usamos cuando necesitamos algo de Él. De resto, ni lo miramos. Se llama usar a Dios. Y eso también Dios lo ve como una ofensa, porque es como los padres que los hijos no le hablan sino cuando necesitan plata. Los padres saben que ese hijo no los quiere, pero que los usa. Cuando un hombre usa a una mujer, la usa como un cajero. Ay, necesito que me gires, necesito que me mandes, necesito que me soluciones. Y la mujer simplemente es un cajero. O el hombre es el cajero de la mujer. Entonces ella le pide a él, pero no lo quiere. No la quiere él a ella, ni ella a él. Se utiliza. Y no hay nada peor que la gente que lo utilice a uno. Y nosotros no tenemos que dejarnos utilizar de nadie, ni utilizar a nadie tampoco. Entonces, burlarse de Dios, ¿qué es? Los famosos chistes. Hay una canción por ahí, es que ¿por qué no te casaste, Adonai? Adonai significa Dios, y hay una canción que se llama Adonai, y hablan como si Dios, que ¿por qué no te casaste? Que no sé qué, como una burla. Y los chistes, y los memes, y las canciones, y los anticristos que le cantan contra Dios, se llama burla. Poner en vano el nombre de nuestro Creador. Y la Biblia dice que esas personas van a ser castigadas. Ustedes miren la historia de los rockeros. La gente que es rockera es rebelde. Todos esos rockeros, toda esa heavy metalera, toda esa gente que se hace tatuajes, que se pone puntas, son rebeldes, son los hijos de Satanás. El rock es una manifestación de la rebeldía de Satanás. Entonces, cuando una persona hace llamados contra Dios, Dios dice que por usar el nombre de Dios sin respeto será castigada. Y ellos, ¿cómo terminan? Trágico. Trágicas muertes de manera horrible, terminan ahogados, terminan suicidados, terminan matados, terminan ahorcados, porque por el mismo pecado de ellos. Así que bueno, hoy hemos hablado acerca del segundo mandamiento: no usarás el nombre de Dios en vano. Así que aquí les dejo la primera parte de no tendrás dioses ajenos delante de mí, y seguimos con más. En otra oportunidad les traeré la otra parte de los siguientes mandamientos que tenemos ya en el estudio para todos ustedes. Un abrazo desde la distancia. Habló para ustedes la profeta Claudia Patricia Ramos, más conocida como Patti. Nos vemos en una próxima oportunidad y les invitamos a suscribirse, darle me gusta, like y a continuar con nosotros. Que sea hasta una próxima oportunidad. Shalom, shalom.